Hoy en Razones de Peso estamos con el profesor Pablo Guerra de la Universidad de la República, que queda en Montevideo, Uruguay. Bienvenido, profesor. Usted nos ha acompañado ya varias veces en Colombia. Pablo Guerra es un referente obligatorio de todos los interesados en economía solidaria, tanto por su producción teórica como también por el acompañamiento que ha hecho a los emprendimientos solidarios en toda Latinoamérica, y ahora con también un trabajo muy interesante de como un mapeo, un registro de experiencias en el mundo. Bienvenido siempre, y quisiera que nos contara cómo ha sido su vinculación al sector y brevemente nos contara su trayectoria. Bueno, Colombia, muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar aquí contigo en este programa dirigido a la comunidad universitaria. Y bueno, mis primeros pasos en la economía solidaria fueron como profesor y como investigador. Como tú bien decías, en la Universidad de la República, pero siempre entendiendo la tarea académica como muy anclada en las necesidades de los sectores populares y de los sectores más vulnerables. Así que yo combino, además de la tarea teórica, de la tarea profesional, también un trabajo, en este caso desde la universidad, de promoción de sectores populares hacia el asociativismo, hacia la cooperación y hacia el logro de conquistas al amparo de este lindo paradigma que hemos denominado economía solidaria. Y desde su visión, ¿qué es la economía solidaria y qué expresiones muy concretas hay en el Uruguay? Bueno, tú sabes que es la pregunta más difícil en televisión, porque nos cuesta unos 6 meses explicar qué es economía solidaria en nuestros cursos universitarios. Sin embargo, no tengo tanto tiempo para explicarme en este caso. Así que podríamos empezar con una definición bastante formal. Por economía solidaria entendemos aquel conjunto de prácticas económicas y de experiencias de organizaciones económicas que se manejan en las fases de producción, distribución, consumo, ahorro, etcétera, con una racionalidad alternativa a la que caracteriza tanto a la empresa capitalista como a la empresa del Estado. Por lo tanto, la economía de la solidaridad es una manifestación alternativa de la economía anclado justamente en el valor de la solidaridad, que de alguna manera resume otro conjunto de valores que están teniendo una incidencia, yo diría, muy importante en nuestras economías. Fíjate que el concepto en sí mismo parece un oxímoron. Economía solidaria, ¿qué tiene que ver la solidaridad con la economía? ¿Acaso la economía no es el área de la maximización de las utilidades, de sacar la máxima ventaja posible, de la competencia desenfrenada? ¿Acaso no es la disciplina de los números, de lo abstracto? Y la solidaridad, por otro lado, no es el mundo de los valores, el mundo de lo idílico, el mundo de lo comunitario. ¿Cómo podemos vincular estos dos términos? Bueno, justamente allí está la tarea del teórico, allí está la tarea de un movimiento de economía solidaria que está demostrando en los hechos, no solamente en la teoría, que es posible hacer economía, hacerlo de forma eficiente y en base a valores de la solidaridad, de la justicia social, de la participación, de la democracia, de la equidad, de la protección del medio ambiente. Fíjate que estamos hablando de una serie de valores fundamentales en la historia del humanismo y que de alguna manera estamos tratando de detectar en numerosas prácticas económicas a lo largo y ancho de todo el mundo. Una de las cosas lindas que tiene
tiene mi profesión y esta área de trabajo que he elegido es que es muy esperanzadora, porque uno recorre países, regiones, ciudades, barrios, y en todos los lugares se encuentra justamente experiencias de carácter asociativo, comunitario, que intentan salir adelante de forma solidaria. Así que básicamente eso es la economía solidaria. Más adelante en el tiempo, hasta las políticas públicas se han dado cuenta de este fenómeno, dado que ha ido creciendo, y entonces hay algunas definiciones más o menos aceptadas en la comunidad internacional que señalan que la economía solidaria es un sector de la economía integrado por cooperativas, mutuales, asociaciones, fundaciones y otros grupos y experiencias económicas de base asociativa que justamente se manejan con principios y criterios éticos a la hora de hacer economía. ¿Y en Uruguay qué expresiones hay y en Uruguay y Colombia nos pasa lo mismo que en el conjunto de los países latinoamericanos? Por una parte tenemos los actores más tradicionales de la economía social y solidaria, las viejas cooperativas, mutuales y asociaciones que creadas sobre fines del siglo XIX continúan desarrollándose con sus luces y con sus sombras en el marco contemporáneo. Y luego tenemos la emergencia de un conjunto de nuevos movimientos sociales que de alguna manera están levantando las viejas banderas del cooperativismo, de estas que acabamos de mencionar, de la justicia social, de la democracia, de tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, de no mirar solamente a los números, a la contabilidad, sino a la satisfacción de las necesidades humanas nuestras y del contexto. Entonces surgen en ese sentido organizaciones de comercio justo, organizaciones del consumo responsable, organizaciones de turismo responsable, organizaciones de finanzas éticas, empresas recuperadas, no solamente desde el punto conceptual y doctrinario, sino teniendo en cuenta la realidad de nuestra economía, que es una economía donde justamente estos valores están faltando. Conocí su última publicación a través de la Red de Economía Solidaria, que es una página web muy atractiva que está como actualizando sobre todo el movimiento en Latinoamérica. ¿Cómo se llevó a cabo ese trabajo que hace un recorrido casi del mundo, registrando emprendimientos solidarios, destacándolos y dándoles visibilidad? Sí, mira, esa fue una iniciativa de una organización de España, CETEM, que se ha dedicado desde hace muchos años a campañas por un equilibrio en el mundo, por la defensa de los países en vías de desarrollo, y en los últimos años ha entendido que todas esas campañas se podían enmarcar en el concepto de una economía solidaria. Entonces nos propuso hacer una publicación que fuese de divulgación, donde pudiésemos demostrarle al público común cuál es el estado de situación hoy de la economía, a qué apuesta la economía solidaria y que además contáramos con algunos ejemplos del África, de América Latina y de Europa para demostrar cómo en distintas áreas de la economía es posible hacer esto que señalaba hoy, o sea, ser eficiente económicamente, pero en el marco de estos principios y de estos valores. Entonces, lo primero, nos encontramos en un contexto económico terrible desde todo punto de vista, porque estamos en medio no solamente de una crisis financiera, estamos en medio de una crisis sistemática, donde la crisis financiera solamente se comprende en conexión con la crisis energética, con la crisis del medio ambiente y con la crisis social que está presente en muchos países
de todo el mundo, hasta tal punto que los objetivos del milenio muy difícilmente se alcancen de acuerdo a las metas planeadas en su momento por las Naciones Unidas. Entonces, si vemos este panorama de creciente pobreza en todo el mundo, de creciente inequidad en la distribución de los ingresos, pero además con el fenómeno del cambio climático y con todas las debilidades que está mostrando el planeta para hacer sostenible el actual modelo de desarrollo, enseguida surge la necesidad de ofrecer una alternativa. Y en ese sentido, la economía solidaria podemos verla justamente como una alternativa, como una posibilidad de repensar el modelo de desarrollo, la sociedad que queremos. Y es así que emergen estas pequeñas experiencias que hemos seleccionado en todo el mundo como un indicador esperanzador y que demuestra que todas estas cosas de las que estamos hablando no solamente son bonitas, sino que son posibles de concretar. Sí, en ese recorrido ve uno que pues el tema no toca a unos exclusivamente, a los más desfavorecidos o a determinadas poblaciones, sino que hay una posibilidad que abarque a todo tipo de gente, de todo género, de toda edad. En ese contexto, los jóvenes, ¿qué papel juegan? ¿Qué razones de peso tendría un joven para participar en el movimiento de la economía solidaria? Mira, te agradezco la pregunta, porque hay una corriente que señala que la economía solidaria es una economía de los pobres. Y eso es un verdadero disparate. Es cierto que los sectores más populares muchas veces recurren a la solidaridad económica para salir adelante, pero nosotros lo que impulsamos es que esos sectores logren mejorar su calidad de vida, que ganen justamente en niveles de ingresos y en satisfacción de necesidades humanas y puedan salir de ese estado de pobreza. Lo que demuestra nuestro estudio, además, es que en países ricos también es posible generar emprendimientos de economía solidaria. Muchas veces en los países ricos justamente hace mucha más falta de valores, de éticas, de principios en los negocios. Y en ese sentido es que hemos reconocido el aporte de algunas experiencias muy significativas. Y el papel de los jóvenes es fundamental. Es fundamental no solamente para la sostenibilidad de estos emprendimientos a largo plazo, sino porque es un indicador de que los jóvenes están buscando alternativas desde un primer momento, se están movilizando, no solamente se muestran indignados ante el estado de situación actual y no solamente se niegan a aceptar el estado de situación, el statu quo, sino que son capaces de movilizarse para ofrecer alternativas posibles. Así que hay muchas experiencias que, gracias a Dios, están impulsadas por jóvenes a lo largo y ancho de todo el mundo. Y por las mujeres, el otro sector vulnerable de nuestras sociedades que siguen siendo muy culturalmente machistas. Y ahí demostramos cómo, por ejemplo, en un continente con un fuerte acento del machismo como es África y como es América Latina, surgen numerosas experiencias de economía solidaria lideradas por mujeres, en muchos casos analfabetas, pero con una enorme capacidad de justamente liderar procesos que desde muy abajo, desde muy de la pobreza, han sido capaces de dar pasos notables para constituirse hoy en empresas verdaderamente solidarias y verdaderamente eficientes. Y entonces, en ese contexto, ¿qué papel juega la universidad? ¿Y cómo ha visto, digamos, la experiencia universitaria colombiana como
base para este movimiento. Sí, yo creo que la economía solidaria, una de las dificultades que tiene para definirla de manera muy concisa es que es tres cosas a la vez. Es por un lado un movimiento social que impulsa un modelo de desarrollo alternativo. De alguna manera el lema del Foro Social Mundial, otro mundo es posible, desde el movimiento de la economía solidaria se retoma con otra economía es posible. Los brasileros dicen, outra economía es posible e acontece, quiere decir que ocurre, sucede, no la estamos inventando en un papel para ver si la podemos poner en práctica bajo un modelo teórico. En segundo lugar, la economía solidaria es un sector de la economía, ya dijimos, alternativo al capitalista y alternativo también a la forma en que el Estado hace economía. Pero fíjate que también es una tercera cosa, y es una suerte, digo suerte porque no es necesariamente un paradigma, una suerte de nuevo paradigma económico que trata de interpretar los fenómenos económicos con otras claves, con otras categorías de análisis, con otros instrumentos que permitan detectar la racionalidad del sector solidario de la economía, que permitan detectar la racionalidad de conductas basadas en la reciprocidad, conductas basadas en el DOM, conductas basadas en la equidad en la distribución de los ingresos. Para eso, la universidad tiene un reto fundamental, que es construir el marco teórico que le dé cabida a todos estos fenómenos. Así que hay un reto que es fundamental. Pero las universidades no solamente deben hacer investigación, deben hacer docencia. Otra de los retos universitarios es crear cátedras de economía solidaria, cátedras de economías alternativas que formen justamente a nuestros futuros profesionales para que tengan nociones e ideas acerca de cómo actúan las cooperativas, las mutuales, las asociaciones y estos nuevos movimientos alternativos en materia económica, para que reconozcan su racionalidad y a partir de ahí puedan hacer un aporte profesional, porque muchas veces formamos a nuestros contadores, a nuestros abogados, a nuestros sociólogos, a nuestros gestores de empresa con el paradigma de la empresa capitalista. Le decimos, una empresa funciona de esta manera. ¿Y la realidad cuál es? Que hay múltiples maneras de operar por parte de una empresa y una de esas fórmulas es la empresa solidaria. Por lo tanto, tenemos que enseñar. Y finalmente tenemos que hacer extensión universitaria. Nuestras universidades tienen que estar en contacto con el sector, con las cooperativas, con los sectores populares, impulsando estas fórmulas solidarias. Y tú me preguntabas en concreto sobre la realidad colombiana. Yo creo que Colombia está muy adelantada en el continente. Fíjate que yo he detectado en Colombia el único país latinoamericano que tiene cátedras en las facultades de ciencias empresariales y de económicas, en varias universidades. Hay universidades concretas como la Universidad Cooperativa de Colombia, que está absolutamente atravesada por los principios de la economía solidaria, pero muchas universidades de este país he detectado, he visto, he conocido e incluso he compartido con colegas la generación de tanto conocimiento. Por lo tanto, me parece que en Colombia hay un avance significativo, ¿sí?, de la economía solidaria, aunque falta mucho más, sin duda. Pero créanme que están mejores que en algunos de los otros países, incluido el mío. Bueno, muchísimas gracias, profesor. No sé si quiera dejarnos un último mensaje que sea inspirador y motivante para todos los que estamos interesados en apoyar y militar de manera activa en el movimiento de la economía solidaria. No, decirles que en realidad necesitamos más solidaridad en la economía, porque nuestra economía no es solidaria. Y para eso una de las vías es fortalecer un sector asociativo, solidario, potente, pero que no basta la figura jurídica
No basta con que una organización diga somos una cooperativa para creernos que realmente actúa solidariamente, sino que tenemos que trabajar en lo sustantivo. ¿Cuántos de esos principios cooperativos, cuántos de esos valores solidarios se practican realmente en nuestras organizaciones? Entonces tratar de vernos en ese sentido y tratar justamente de impulsar una mirada alternativa fuertemente anclada en estos valores. Y el cambio social solamente va a ser posible en la medida en que esos esfuerzos realizados por las organizaciones se den en el contexto de un modelo de desarrollo que sea compatible con la economía solidaria. Porque si solamente vamos a mirar al crecimiento del Producto Bruto Interno, si vamos a seguir insistiendo con el modelo extractivista primario de nuestras economías, si no vamos a tener en cuenta el daño que les estamos haciendo al medio ambiente, si no nos importa que pasan los años y seguimos con una tasa de desempleo del 10%, si nos parece indiferente que la evolución de la pobreza sigue siendo muy penosa y que las sociedades están siendo cada vez más inequitativas, entonces ese modelo de desarrollo no es compatible con la mirada de una economía solidaria. Hay que transformar, por lo tanto, el modelo de desarrollo y la sociedad para que la solidaridad económica fructifique y sea realmente una salida para la inmensa mayoría de las personas en este mundo. Gracias, profesor Pablo Guerra. Siempre nos deja inquietudes y unos grandes aportes para que todas las personas y sobre todo en el ámbito universitario se sigan haciendo labores integradas de investigación, docencia y proyección social en función de una nueva economía.